Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este estambre. Su composición es 80% algodón reciclado y 20% de otras fibras. Y me recomiendo utilizar un gancho de crochet entre 2 y 5 milímetros. Voy a utilizar este gancho de crochet de 3 milímetros, cinta métrica y también vamos a necesitar la medida de la circunferencia de la cabeza, la medida del contorno del busto y la medida desde acá, desde los hombros, de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la medida de la circunferencia de la cabeza. Entonces, seguimos tejiendo cadenitas hasta alcanzar esa medida, pero tenemos que ir contando las cadenitas a medida que las vamos tejiendo. Y aquí ya he tejido una cantidad de cadenitas suficientes. Entonces, para medirlas, sujetamos nuestra cinta métrica. Yo voy a realizar una talla M personalizada, ¿sí? Y para esta talla, la medida de la circunferencia de cabeza que yo voy a realizar son 58 centímetros. Entonces, sujetamos nuestras cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenitas no debemos estirarlas ni nada, sino que así tal cual están, las sobreponemos. ¿Sí? Entonces, para que tengan una referencia, para estos 58 centímetros yo acabo de realizar 125 cadenas, ¿sí? Pero como vamos a hacer un canesú cerrado y vamos a tejer completamente cerrado, vamos a determinar desde ya cuántas cadenitas vamos a utilizar tanto para los hombros como para la espalda y el pecho. Bien, entonces ponemos nuestras cadenas a un lado. Entonces yo voy a tejer una talla M, como les dije, personalizada. Esta talla M, la circunferencia de cabeza son 58 centímetros y acabo de realizar un total de 125 cadenitas. ¿Sí? Igualmente, si ustedes no lo están realizando para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen referencial con la medida de la circunferencia de cabeza aproximada para cada una de las tallas. Entonces, una vez que tengamos establecida nuestra cantidad de cadenas, vamos a determinar cuántas vamos a utilizar para los hombros. Entonces decimos que para los hombros son 125 cadenitas que acabamos de realizar entre 5. Esto me da un total de 25 cadenas. ¿Sí? Y tanto para la espalda y pecho. Entonces decimos, aquí en los hombros, perdón que se me olvidó comentarles, aquí en los hombros dividimos entre 5 porque son 5 partes las que están involucradas, ¿sí? Tenemos la espalda, el pecho, los 2 hombros y el espacio para la cabeza. Bien, entonces para la espalda y pecho decimos que son 125 cadenitas entre 2, esto me da un total de 62.5 cadenas. Pero a esta medida tenemos que restarle las 25 cadenitas que me dio para los hombros. Entonces le restamos 25, me da un total de 37.5 cadenas para la espalda y pecho. Bien, eso quiere decir que hasta este momento mi canesú se vería así. Vamos a hacer un canesú rectangular en el que para los hombros van a ser 25 cadenas. Y tanto para la espalda como para el pecho van a ser 37.5 cadenitas. ¿Sí? Si yo sumo todo esto, me da el total de las 125 cadenas que acabé de realizar. Pero como vamos a realizar una puntada particular, vamos a hacer un diseño. Entonces, para ese diseño, nosotros no podemos utilizar 25 cadenas y por supuesto menos podemos utilizar 37,5. Para el diseño que vamos a realizar, vamos a utilizar alguna de estas cantidades. Puede ser 19, 31, 43, 55, 67, 79 o 91. De todas maneras, aquí en pantalla les voy a dejar la tabla completa, ¿sí? Entonces, como vamos a utilizar esta tabla, vamos a determinar ahora exactamente cuántos puntos vamos a utilizar en nuestro canesú. ¿Sí? Entonces decimos que vamos a hacer un canesú rectangular. Y para los hombros me dice que son 25 cadenas. Y tengo 25, 25, pero no puedo utilizar 25, entonces miro en la tabla el número más cercano. Y mi número más cercano es 31 puntos. Entonces voy a decir que ahora para los hombros voy a realizar 31 puntos. Hacemos lo mismo para la espalda y el pecho. La espalda y el pecho me dice que son 37,5, pero como no puedo utilizar esta cantidad,
miro en la tabla y la cantidad más cercana son 43 puntos. Entonces yo digo que acá voy a hacer 43 en el pecho y 43 en la espalda, ¿sí? Ahora, si yo sumo todo esto, me da un total de 148 cadenas. Me da un total de 148 cadenitas, pero yo ya había realizado acá 125. ¿Sí? Entonces a estas 148 le voy a restar las 125 que había realizado y me falta un total de 23 cadenas. Entonces, aquí me falta un total de 23 cadenitas, pero a eso también le voy a sumar 4 cadenas más que necesito para realizar las esquinas. Entonces yo voy a adicionar a las 125 cadenas que tengo un total de 27 cadenas. ¿Sí? Y si yo sumo los 125 más las 27 que voy a sumar ahora, me da un total de 152 cadenitas. Bien, entonces vamos a completar las 27 cadenas hasta tener las 152. De todas maneras, acá en pantalla les dejo el resumen de todo esto que les acabo de explicar en la parte de acá. Bien. Y bien, chicos, yo acá acabo de sumar mis 27 cadenitas, en mi caso por la medida que yo tengo, y ahora tengo un total de 152 cadenas. ¿Sí? Ahora vamos a cerrar esto. Para cerrarlo nos aseguramos de que las cadenitas no estén torcidas. Las acomodamos bien. Y en la parte de acá buscamos la primera cadena que hicimos, atravesamos la aguja, pasamos la hebra con la que estamos tejiendo, la pasamos hacia acá hacia enfrente y aquí ya cerramos nuestro canesú. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar a realizar la puntada que les dije. Para tejer esta puntada, entonces, estando acá vamos a realizar 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y vamos a tejer primero 7 puntos altos. ¿Sí? Ya tengo las 2 cadenitas que cuentan como el primero, enlazo y en la cadenita siguiente traigo hebra. En el punto alto me quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. Ya llevo 2, en la siguiente cadenita hago el tercer punto alto, sigo repitiendo hasta tener 7. Y 7 puntos altos, fíjense, se ven así. Y ahora, para completar el diseño que vamos a realizar, en la parte de acá hacemos una cadenita, enlazamos, saltamos una cadena y tejemos en la cadena siguiente punto alto. Sí, vamos a realizar la puntada casitas. Volvemos y repetimos una cadenita, saltamos una cadena y en la cadena siguiente punto alto. Repetimos una vez más una cadenita de separación, saltamos una cadena y en la puntada siguiente tejemos punto alto. ¿Sí? De esta manera me queda, fíjense, me tienen que quedar 7 puntos altos y 3 cuadritos. Ahora completamos nuevamente 7 puntos altos más. Ya tenemos este que cuenta como el primero y hacemos 7 y 7 puntos altos. Bien, ahora volvemos y repetimos que me queden estos 3 cuadritos. Y este va a ser el patrón. 7 puntos altos, 3 agujeritos, 7 puntos altos. Ahora repetimos los 3 agujeritos. Para hacer los agujeritos, estando acá, hacemos una cadena, saltamos un punto, tejemos punto alto. De esta manera ya tengo los 3 agujeritos y siempre mi patrón va a comenzar y va a finalizar con 7 puntos altos. ¿Sí? Entonces tejo acá nuevamente 7 puntos altos, este cuenta como el primero y 7 puntos altos. Sí, entonces les voy a enseñar lo que significa lo que hemos tejido hasta este momento. Aquí en mi canesú me dice que para el hombro yo voy a utilizar 31 cadenas. ¿Sí? Vamos a comenzar acá. Entonces verificamos que tenemos 31 puntos. Contamos, acá tenemos 7 desde acá hasta acá, 8 la cadenita, 9, 10 la cadenita, 11, 12 la cadenita,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 la cadena, 21, 22 la cadena, 23, 24 la cadena, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. ¿Sí? Fíjense, comenzando y finalizando con 7 puntos altos, aquí ya tengo los 31 puntos altos del hombro. Las 31 puntadas del hombro, quise decir. ¿Sí? Luego del hombro tenemos que hacer la esquina. ¿Sí? Vamos a realizar entonces la primera esquina. Para realizar las esquinas, entonces enlazamos y en la cadenita siguiente, allí al lado, vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, dentro del mismo agujerito, dentro de la misma cadena, 2 puntos altos, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos altos nuevamente allí en ese agujerito. 1 y 2. De esta manera completamos la esquina. Ahora vamos a seguir tejiendo exactamente igual lo que acabamos de hacer acá, pero hasta completar ahora 43 puntos, ¿sí? Porque ahora voy a tejer la parte de la espalda, voy a tejer hasta completar 43 puntos. Vamos a repetir exactamente el mismo patrón que hicimos en la parte de acá. Fíjense, acá para los 31 puntos tengo 2 grupos de 3 agujeritos. ¿Sí? Para los 43 puntos voy a tener que realizar 3 grupos de 3 agujeritos, pero ya lo verificamos. Entonces comenzamos en la cadenita de al lado. Allí tejemos el primero de los 7 puntos altos. 1, 7 puntos altos. Ahora hago los agujeritos, una cadena, salto un punto, punto alto. Y luego de que ya tengo los 3 cuadritos completos, 7 puntos altos más. Y 7 puntos altos más. Fíjense, aquí tengo la esquina, la parte del hombro, la esquina. Ahora voy a seguir repitiendo este motivo. 7 puntos altos, los 3 agujeritos, 7 puntos altos, hasta completar los 43 puntos. Y 7 puntos altos. Fíjense, aquí ya terminé la parte de la espalda. Entonces, desde acá hasta acá verificamos. Y debemos de tener los 43 puntos. ¿Sí? Ahora, luego de los 43 puntos, nos corresponde hacer la siguiente esquina. Aquí, como les dije, para los 43 puntos, fíjense, 1, 2 y 3 grupos de 3 agujeritos. Mientras que en los hombros tenemos 1 y 2 grupos de 3 agujeritos. ¿Sí? Ahora vamos a realizar la esquina. Les enseño una vez más. Y para tejer la esquina enlazamos en la cadenita siguiente. Vamos a realizar 2 puntos altos. 3 cadenas. Y 2 puntos altos más allí en el mismo agujerito. De esta manera completamos la segunda esquina. Y ahora vamos a repetir en este lado exactamente lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Allí nos corresponde tejer 31 puntos. Hacemos los 31 puntos, la siguiente esquina y completamos nuevamente los 43 puntos y la última esquina. ¿Sí? De modo que esto me tiene que quedar así rectangular. Entonces, fíjense, repetimos hacia acá los 31 puntos, hacemos la esquina y acá completamos los 43 puntos. Bien, finalizamos con la esquina acá en la última cadenita. Y aquí ya estoy finalizando el séptimo punto alto y en la parte de acá me debe de quedar una cadenita que es donde vamos a tejer la última esquina. ¿Sí? Entonces tejemos la esquina allí y 2 puntos altos. Una vez que finalicemos la última esquina para cerrar la vuelta, entonces recuerdan que acá habíamos comenzado con 2 cadenitas. ¿Sí? Fíjense, 1 y 2. Acá en la segunda cadena hacemos el punto deslizado y de esta manera cerramos la vuelta. Fíjense, esto me queda así. Tenemos lo que es la parte del pecho, la parte de la espalda y la parte de los hombros. ¿Sí? Me tiene que quedar un canisú rectangular. Aquí es muy probable que sí les pase, pero de todas maneras mídanse y asegúrense que la cabeza pasa por acá.
Bien, ahora para comenzar la segunda vuelta, comenzamos realizando 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto y ahora vamos a completar los 7 puntos altos. Enlazamos, traemos hebra, hacemos el segundo y seguimos repitiendo. 3, 6 y 7, el último punto alto. Fíjense, tenemos los 7 puntos altos sobre los 7 puntos altos de la fila anterior. Ahora repetimos exactamente esto mismo, o sea, los 3 cuadritos. Acá del último punto alto hacemos una cadena, enlazamos y hacemos punto alto sobre el punto alto. Cadena de separación, punto alto sobre el punto alto. Cadenita de separación y comenzamos a repetir los 7 puntos altos sobre los 7 puntos altos que tenemos en la parte de acá. Fíjense, así me debe de ir quedando y seguimos repitiendo los 7 puntos altos sobre los 7 puntos altos que tenemos acá. Punto alto cadena, punto alto cadena, punto alto cadena sobre cada uno de los puntos altos y en la parte de acá vamos a llegar hasta completar 7 puntos altos únicamente. Y acá hago el punto alto número 7, fíjense, luego de los 3 agujeritos, punto alto número 7 y en la parte de acá, antes del centro, antes de la esquina, me deben de quedar 2 puntos altos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es como comenzar a realizar este patrón. ¿Sí? Luego de los 7 puntos altos hacemos una cadenita, saltamos un punto y debemos quedar acá, en el punto antes del agujerito. Tejemos allí el punto alto y me va a quedar así, un solo cuadrito. Ahora en la esquina, siempre que nos encontremos una esquina, vamos a repetir la esquina. Recordamos que son 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Todo dentro del mismo agujerito. Completada la esquina, fíjense, ahora vamos a repetir en la parte de acá exactamente lo mismo que hicimos en la parte de acá. ¿Sí? Pero aquí, luego de la esquina, vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos antes de la esquina. Entonces, en esa esquina, que era lo que teníamos, un punto alto, ese punto alto está acá, fíjense, es el primerito. Hacemos ese punto alto, como nos quedaba un solo cuadrito, hacemos una cadena, saltamos este punto y acá tejemos un punto alto, fíjense que ya hice el cuadrito después de la esquina y desde acá hasta acá, antes del cuadrito de acá, debo de tener los mismos 7 puntos altos. ¿Sí? Entonces tejo 1 y 7 puntos altos, fíjense, estoy acá, ¿sí? Me coincidió, ahora sigo repitiendo los 3 agujeritos, 7 puntos altos, los 3 agujeritos, 7 puntos altos. Y nos vemos acá para enseñarles nuevamente cómo realizar la esquina. ¿Sí? Fíjense, hasta el momento lo único que he hecho es repetir exactamente lo mismo, punto sobre punto. ¿Sí? Aquí ya estamos en la esquina, entonces antes de la esquina me deben de quedar solo 2 puntitos. Fíjense, entonces hacemos un cuadrito, hacemos una cadenita, punto alto sobre este punto alto. Este es el punto alto antes del agujerito, fíjense, antes del agujerito de la esquina. Completamos el punto alto y hacemos la esquina exactamente igual. 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos y 2 puntos altos. ¿Sí? Ahora repetimos exactamente lo mismo. Fíjense, enlazamos y vamos a tejer el primer punto alto acá sobre el primer punto alto que tenemos. El agujerito de este primer punto alto es este de acá, ¿sí? Si tejemos aquí, estamos tejiendo en el segundo, entonces es en el que está acá, en el primerito. Hacemos punto alto, cadena de separación y acá tenemos que tejer un solo cuadrito. Entonces saltamos un punto, hacemos allí el punto alto y desde acá hasta acá debo completar nuevamente 7 puntos altos. Ya tengo 1 y 7 puntos altos. Fíjense, hasta el momento esto se ve así. Aquí tengo los hombros, la esquina y la parte de la espalda. Vamos a seguir repitiendo. Recuerden que esquina, hacemos esquina sobre esquina y nos encontramos acá para cerrar la vuelta. Bien.
Y aquí ya estoy finalizando la última esquina, hice el último punto alto. Ahora de acá a acá solo me tiene que quedar el espacio del cuadrito. Sí, entonces hacemos una cadenita, me tiene que quedar este para saltar y cerramos la vuelta. Contamos 1 y 2, acá en la segunda cadenita tejemos el punto deslizado y cerramos la segunda vuelta. ¿Sí? Esta segunda vuelta se debe de ir viendo así. Ahora vamos a repetir exactamente igual la tercera vuelta. 3 vueltas exactamente iguales, cambiamos el color, cambiamos un poquito el patrón y seguimos de 3 en 3. Entonces aquí comienzo tejiendo las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, enlazo y recordamos que el punto siguiente lo tejemos acá. ¿Sí? Voy a seguir repitiendo hasta llegar a acá. Les enseño cómo hacemos en esta tercera vuelta la esquina. El resto es repetir punto sobre punto. Aquí estoy haciendo el punto alto número 6 y el punto alto número 7. ¿Sí? Ya llegué acá a la esquina, ya estoy llegando acá a la esquina. Fíjense, aquí tengo el cuadrito. Entonces, como tengo un cuadrito, repito cuadrito, hago cadena, punto alto sobre el punto alto. ¿Sí? Y acá me van a quedar 2 puntos altos antes de la esquina. Entonces, como estoy en la parte donde tengo que tejer cuadritos, pues allí simplemente completo un segundo cuadro. Hago una cadenita, salto este punto y hago punto alto sobre este punto alto. ¿Sí? Entonces, acá antes de la esquina voy a tener en la fila 2 un cuadrito y en la fila 3 2 cuadros. Completo la esquina exactamente igual, 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos y completo después de la esquina exactamente lo mismo que tenemos antes de la esquina. Entonces, ¿qué hacemos? Acá en el primer punto alto hacemos un punto alto. Ahora tengo que tejer 2 cuadros, hago una cadena, salto un punto, punto alto sobre el punto alto, cadena, me queda aquí el cuadrito, punto alto sobre el punto alto y ya completé, fíjense, los 2 cuadritos luego de la esquina. Ahora seguimos repitiendo exactamente igual, desde acá hasta acá tengo que tener los mismos 7 puntos altos y voy a repetir exactamente lo mismo hasta dar la vuelta y llegar acá. Y bien chicos, aquí voy a finalizar la tercera vuelta, entonces hago el primer cuadrito, punto alto y aquí me queda el espacio para el segundo cuadro. Entonces para este cuadrito simplemente hago una cadena de separación y cierro la vuelta. Como siempre en la segunda cadenita hacemos punto deslizado y cerramos esta tercera vuelta. ¿Sí? Fíjense, hasta el momento se ve así. Ahora vamos a realizar el cambio de color y el cambio de patrón. Lo vamos a cambiar pero un poquitito. Entonces, para hacer el cambio de color, cortamos esta hebra. Para cortarla, hacemos una cadenita. Sacamos un poquito larga para poder ocultar. Cortamos, retiramos esta cadena, la ajustamos y ya cerramos la tercera vuelta. ¿Sí? Ahora, para la cuarta vuelta, buscamos nuestro nuevo color. Entonces, para la cuarta vuelta, traemos el siguiente color. Y como siempre que comenzamos un tejido, hacemos nudo deslizado y en la parte de acá, fíjense, vamos a comenzar, podemos comenzar exactamente acá donde finalizamos, ¿sí? Entonces allí mismo pasamos la aguja, atravesamos el nudo deslizado, ajustamos. Y aquí la diferencia que vamos a hacer es que donde teníamos los 7 puntos altos vamos a tejer cuadritos y donde tenemos los cuadritos vamos a tejer los 7 puntos altos. ¿Sí? Esos los hacemos de esta manera. Entonces acá, fíjense cómo tenemos los 7 puntos altos, allí debemos de tejer cuadritos. Para comenzar acá, entonces hacemos las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Una tercera cadena que es la cadena de separación, enlazamos, saltamos un punto, tejemos punto alto,
cadena de separación, enlazamos, saltamos un punto, en el punto siguiente punto alto, saltamos un punto y sobre el último punto tejemos el punto alto. ¿Sí? De esta manera, fíjense, me van a quedar los 3 cuadritos sobre los 7 puntos altos. Ahora en la parte de acá nos corresponde tejer los 7 puntos altos. ¿Sí? Ya tenemos uno, que es el que acabamos de hacer acá. Este cuenta como el primero. Para el siguiente enlazamos y aquí tenemos el agujerito. ¿Sí? Pero para que los puntos nos queden bien rectos, no vamos a tejer el punto alto dentro del agujerito, sino que aquí, fíjense, en la cadenita, aquí lo que tenemos es una cadenita allí en la parte de abajo. No sé si logran apreciar, pero allí en la parte de abajo se nos hace como un agujerito. Está un poquito apretado, pero allí atravesamos la aguja y en ese agujerito hacemos el segundo punto alto. ¿Sí? El tercero, punto alto sobre punto alto. El cuarto, fíjense, aquí está la cadena de separación, pero aquí hay un agujerito. Allí en ese pequeño agujerito hacemos el siguiente punto alto. Ese siempre va a estar un poquito apretado, pero allí lo podemos sacar. ¿Sí? A mí me gusta tejerlo así para que la puntada me quede bien derechita. Seguimos repitiendo, ya llevo 4, hago el quinto. Hago el sexto en el agujerito de la cadenita. Y hago el séptimo, que me queda punto alto sobre el punto alto. ¿Sí? De esta manera, fíjense, me quedan los 7 puntos altos. Ahora acá tengo 7 puntos altos y allí voy a repetir los cuadritos. Hago una cadena de separación, salto un punto, punto alto. Y fíjense, estoy haciendo lo mismo, solo que en sentido contrario. ¿Sí? Ahora sigo repitiendo. Hago acá los 7 puntos altos, ya tengo este como el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y sigo repitiendo hasta llegar a acá, antes de la esquina, ¿sí? Para enseñarles cómo vamos a hacer la esquina con este nuevo diseño. Y bien, chicos, aquí ya estoy llegando a la esquina. Fíjense, tengo los 2 cuadritos, entonces repito. Punto alto acá en el agujerito, fíjense, esto se ve así. Hago punto alto en el agujerito, punto alto sobre el punto alto, hasta llegar acá. Y desde acá hasta acá debería de tener exactamente los 7 puntos altos. Sí, ya tengo este que es el primero y el punto alto número 7. Y quedo exactamente antes de la esquina. ¿Sí? Fíjense, repito esquina sobre esquina. Y ahora repito, después de la esquina me tiene que quedar exactamente igual que antes de la esquina. ¿Sí? Entonces aquí comienzo en el primer punto alto, hago el punto alto número 6 y en el punto alto número 7 debo de quedar acá en el grupo. ¿Sí? Entonces fíjense, chicos, de ahora en adelante lo único que vamos a hacer es repetir. ¿Sí? Exactamente lo mismo, fíjense. Vamos a hacer 3 vueltas exactamente iguales y cambiamos a este diseño. Luego 3 vueltas y cambiamos a este diseño. ¿Cuál es la diferencia del diseño? Que acá tenemos los agujeritos. Luego en las siguientes 3 vueltas vamos a tener acá los puntos altos y los agujeritos sobre acá los puntos altos. ¿Sí? Y en las esquinas, todas las esquinas vamos a repetir exactamente lo mismo. Fíjense, en la primera vuelta de la esquina teníamos los 7 puntos altos. Es lo mismo que tenemos en la siguiente vuelta, en esta cuarta vuelta. En la quinta vuelta vamos a repetir exactamente lo mismo que en la vuelta número 2 en cuanto a la esquina. ¿Sí? Me va a quedar un solo agujerito, punto alto y la esquina. Y en la sexta vuelta voy a repetir lo que hice en la vuelta número 3. ¿Sí? En la vuelta número 3 en la esquina aquí tengo 1 y 2 agujeritos. ¿Sí? Lo importante es que siempre acá, como nos guiamos fácilmente, porque cuando lleguemos acá tejemos 7 puntos altos y aquí me va a quedar el espacio para el cuadrito. En la vuelta siguiente volvemos y tejemos los 7 puntos altos y voy a tener el espacio para los 2 cuadros. Bien, es cuestión de repetir exactamente lo mismo. Recuerden que vamos a cambiar de diseño cada 3 vueltas
Y también cambiamos de color si desean, ¿sí? Yo voy a hacer el cambio de color de este color crudo con el rosado. Entonces, seguimos repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta tener la medida que necesitamos de largo. Y bien chicos, una vez que hayamos adelantado lo suficiente, nuestro canesú se ve de esta manera. Sí, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 15 vueltas y estas 15 vueltas, midiéndolas en la parte de acá, esta que va a ser una talla M personalizada, debería de medir acá entre 14.5 y 15 centímetros. Sí, aquí tengo 14 y un par de milímetros más. Y acá de ancho mide desde la esquina, fíjense, voy a medir desde esta esquina hasta esta esquina, mide 51.5 centímetros. ¿Sí? Si están a este punto, aprovechen de probárselo y les tienen que quedar de esta manera. Asegúrense que llegue hasta la mitad del busto. ¿Sí? Y también vamos a aprovechar de medir, fíjense, si en la parte de acá estas dos esquinas se tocan. Si se tocan y nos queda espacio para realizar la manga. Y bien chicos, una vez que se lo probaron, de todas maneras, si no lo están realizando para ustedes mismos, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de cuánto debería de medir aproximadamente de ancho para cada talla. Y bien chicos, entonces para hacer la unión en la parte de acá, la unión la vamos a hacer con el color que finalizamos. ¿Sí? Entonces, hacemos como siempre que comenzamos el nudo deslizado. Y vamos a buscar en la parte de acá, tenemos 3 cadenitas, buscamos la cadena central. Pasamos el nudo deslizado. Ajustamos. Y bien, si a ustedes les falta en la parte de acá por cubrir el busto, ¿sí? Si son de los que les falta acá un poquito, entonces lo que vamos a hacer acá es unas cadenitas. Estas cadenitas deben ser impares. Entonces supongamos que tenemos que hacer 3 cadenas. Aquí podemos hacer 3, 5, 7 cadenitas. No debería de faltarnos mucho para cerrar acá el canesú, ¿sí? Entonces, independientemente de las que les falta, ustedes miden aproximadamente cuántos centímetros les falta por cerrar. Supongamos que nos faltan 3 cadenitas y luego de que tengamos estas 3, 5, 7 cadenas, buscamos del otro lado la cadena central, atravesamos la aguja, hacemos el nudo deslizado y ya podemos cortar la hebra, ¿sí? La cortamos, hacemos una cadenita, sacamos larga y cortamos. De esta manera nos va a quedar la unión en la parte de acá. Entonces, cuando estemos tejiendo y lleguemos a este lado, en la parte de acá central, lo que vamos a realizar son puntos casitas, ¿sí? Vamos a tejer así. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, en todas las vueltas acá en la parte central. El resto va a permanecer exactamente con el mismo patrón que tenemos que tejer. Bien, ahora, si son de los que no necesitan hacer cadenitas, como es mi caso, entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. Estando acá, hacemos el nudo deslizado, buscamos la cadenita central, pasamos el nudo, ajustamos y acá, sin hacer cadenas ni nada, buscamos la cadenita central del otro lado, pasamos el hilo, hacemos punto deslizado y cortamos de una vez la hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga y esto lo ajustamos bien, ¿sí? De esta manera, fíjense, me queda la unión acá en el centro. Ahora repetimos lo mismo exactamente en la otra esquina, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos nuestro canesú cerrado en la parte de acá, ya podemos comenzar a tejer de acá hacia abajo. Bien, entonces, nos posicionamos acá, en un lado cualquiera, con el color que nos corresponde tejer ahora, hacemos nudo deslizado. Chicos, estas hebras que tenemos por allí, es bueno irlas ocultando de una vez, ¿sí? Aquí en pantalla y en la descripción les voy a dejar el enlace al video que yo tengo, que es únicamente de cómo enseñarles a ocultar estas hebras por si tienen alguna duda. Bien, entonces,
En la parte de acá, fíjense como ahora con el nuevo color tengo que cambiar el patrón. Entonces, aquí me va a corresponder tejer lo que son los puntos casita, ¿sí? Finalizo acá y de acá hasta acá voy a tejer 7 puntos altos. Entonces cuento, este va a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Comienzo acá en el último punto alto, fíjense, esta es la esquina. Comienzo acá en el último punto alto, atravieso la aguja, paso el nudo deslizado y en la parte de acá entonces hacemos 2 cadenitas que cuentan como un punto alto y estamos acá. Sí, los que no hicieron cadenitas de separación están igual que yo, los que tienen cadenitas de separación están exactamente igual, solo que un poquito más alejados. Sí, entonces todos acá en el agujerito central vamos a tejer otro punto alto. Me quedan así 2 puntos altos seguidos. Ahora voy a realizar una cadena de separación y si tengo acá cadenitas, las que separamos acá con cadenitas, vamos a tejer la puntada casitas, ¿sí? Los que no, solamente nos va a quedar un cuadrito. Enlazamos y acá en la esquina entonces hacemos el punto alto y tenemos que tejer un punto alto aquí al lado para comenzar el patrón, ¿sí? ¿Sí? Y me va a quedar así, fíjense, con un cuadrito en la parte de acá. De aquí en adelante, aquí en el centro, todo lo que lleguemos hasta abajo me va a quedar un solo cuadrito, ¿sí? Si ustedes tienen más cadenas, tienen por ejemplo 3, 5 agujeritos, pues le va a quedar 3, 5 agujeritos acá de separación. Pero en todas las vueltas de ahora en adelante nos van a quedar acá estas puntadas casitas. Siempre vamos a tejer punto alto cadena en este lado. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo el patrón exactamente hasta llegar a la otra esquina. Entonces aquí ya tengo el primer punto alto, hago el segundo, el sexto y el séptimo punto alto debo de estar acá, ¿sí? Y comienzo el patrón que me corresponde acá sobre los puntos altos. Aquí hago los puntos casitas, ¿sí? Entonces voy a seguir repitiendo mi patrón hasta llegar a acá. Cuando lleguemos acá en esta esquina, en la parte de acá vamos a realizar exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá, ¿sí? Y de resto es cuestión de seguir repitiendo. Entonces, luego de que hagamos esto, vamos a tejer una y otra vuelta siguiendo el patrón exactamente igual hasta que tengamos unos 4 o 5 centímetros antes del largo deseado. Y bien chicos, una vez que hayamos avanzado lo suficiente, esto se ve de esta manera. Fíjense, aquí en el centro se ve así. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 18 vueltas y esto me da un largo total desde el hombro, lo medimos desde acá hasta acá, de 39 centímetros. Sí, recuerden que esto ustedes lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Ahora vamos a hacer el acabado que va a ir acá en la parte de abajo. Y una vez que estemos posicionados en la parte de acá, tejemos como siempre las 2 cadenitas. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer esta vuelta únicamente con puntos altos, ¿sí? Ya no vamos a hacer los espacios de los agujeritos, o sea que ya no vamos a tejer más puntos casita. Pero, por ejemplo, esta como es la parte de la unión, aquí sí vamos a tejer un punto alto en cada uno de los espacios disponibles, ¿sí? Ya tejemos un punto alto en cada uno de los espacios de manera normal. Y fíjense, esta es la parte central, ¿sí? Que tenía 2 puntos altos, el agujerito y 2 puntos altos. Comenzamos acá, pero aquí donde están los agujeritos vamos a hacer las disminuciones. Pero para no hacer disminuciones como tal, simplemente desde acá vamos a tejer punto alto sobre el punto alto y nos vamos a saltar el cuadrito, ¿sí? Sin hacer cadenas de separación ni nada. Acá tejemos punto alto sobre el punto alto. Repetimos, enlazamos sin cadena de separación ni nada. Punto alto sobre el punto alto y punto alto sobre el punto alto, ¿sí?
Esto es para hacer estas disminuciones porque es muy probable que acá en la parte de abajo les quede un poquito ancha. ¿Sí? Entonces vamos a reducirla tejiendo esas disminuciones. Luego seguimos tejiendo puntos altos de manera normal, un punto sobre cada punto. Y fíjense, de esta manera me va a ir quedando. Seguimos repitiendo exactamente lo mismo hasta finalizar la vuelta. Y bien chicos, aquí acabo de finalizar la vuelta. Solo por referencia tengo un total de 175 puntos. ¿Sí? Esto se les debe comenzar a reducir acá un poquito. Ahora vamos a hacer el detalle. Vamos a tejer puntos altos en relieve por delante y puntos altos en relieve por detrás. ¿Sí? Entonces, una vez que estamos acá en la unión la hice como siempre en la segunda cadena. Hacemos 2 cadenitas. Enlazamos y vamos a tejer el punto alto en relieve por delante. Entonces en el puntito siguiente lo tomamos completo, ¿sí? Fíjense que lo atravesé completo y allí hacemos el punto alto en relieve por delante. Luego hacemos lo mismo pero en relieve por detrás. Entonces enlazamos y para tomarlo desde atrás, fíjense, lo atrapo de esta manera, traigo la hebra y allí dejo el punto alto. Este sería el punto alto en relieve por detrás. Sí, aquí por si acaso se preguntan, tengo una aguja diferente, pero es exactamente el mismo número que he venido usando. Sí, este es de 3 milímetros. Entonces, luego del punto alto en relieve por detrás, repetimos exactamente lo mismo, pero en relieve por delante. Sí, y vamos a ir haciendo así, uno por delante, uno por detrás, uno por delante, uno por detrás. Les enseño nuevamente, enlazamos para tomar el punto en relieve por delante, lo hacemos de esta manera, hacemos allí el punto alto y para tomar el relieve por detrás, entonces fíjense, de adentro hacia afuera, traemos la hebra y hacemos el punto en relieve por detrás. Seguimos repitiendo. Y bien chicos, para finalizar la vuelta, entonces aquí tengo el último punto alto en relieve por delante. Y para cerrarla no vamos a hacer como en las vueltas anteriores acá en la segunda cadena, ¿sí? Sino que vamos a buscar acá el primer punto y allí vamos a realizar el punto deslizado, ¿sí? De esta manera cerramos la vuelta, fíjense. Fíjense cómo se va a ir viendo. A medida que avancemos se va a notar un poco más la puntada, ¿sí? Ahora, para la siguiente vuelta hacemos 2 cadenitas y aquí es cuestión de repetir exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. ¿Sí? Vamos a tejer punto alto en relieve por delante, el que está por delante, y punto en relieve por detrás, el que está por detrás. ¿Sí? Entonces enlazamos, seguimos tomando el que está en relieve por delante, punto alto, y el que está en relieve por detrás, fíjense, lo tomamos completo. Traemos la hebra y allí hacemos el punto alto en relieve por detrás, ¿sí? Seguimos repitiendo. Y bien chicos, fíjense, así se va a ir viendo. Ahora lo único que vamos a hacer es seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta tener el ancho deseado. ¿Sí? Este ancho puede ser de unos 5 o 6 centímetros dependiendo de cómo ustedes lo deseen realizar. Y bien chicos, una vez que hayamos dado vueltas suficientes, esto se ve así. Fíjense, ahora vamos a hacerle el borde final. Hacemos una cadenita para sujetar y este acabado final lo vamos a hacer tejiendo únicamente puntos bajos. Sí, entonces comenzamos a tejer sobre cada punto un punto bajo. Fíjense, es como para que tenga un color en el orillo. Fíjense, de esta manera va a quedar el final. Entonces damos la vuelta, llegamos acá, terminamos con un punto deslizado como lo hemos venido haciendo, cortamos y comenzamos a realizar las mangas. Y bien chicos, una vez que finalicemos el borde, fíjense, el acabado se ve de esta manera. Ahora vamos a realizar la manga. Acá les enseño, fíjense, ya la hice. Como pueden ver, es cuestión simplemente de seguir el mismo patrón que veníamos haciendo, ¿sí? Finalizamos de la misma manera en la que acabamos de finalizar en la parte de acá. Recuerden que esta manguita ustedes la pueden hacer tan larga como deseen. Acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del largo de manga para cada talla. Sí, pueden hacerla tanto
corta, 3/4 o manga larga. Pero recuerden que esto es solo una medida referencial. Esta medida depende mucho de la estatura que tengamos. Bien, si se la pueden tomar ustedes mismas es muchísimo mejor. Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado y aquí, fíjense, en la unión, aquí está lo que era una esquina y esta es lo que era la otra esquina. Comenzamos en esta esquina. Allí pasamos la aguja, pasamos el nudo deslizado, ajustamos, tejemos 2 cadenitas que nos van a contar como el primer punto alto y pasamos a la esquina siguiente y tejemos allí en ese agujerito otro punto alto. ¿Sí? Y acá me va a quedar así. Y acá lo que voy a hacer es repetir el patrón. Sí, el patrón me dice que cuando tengo estos agujeritos lo que tengo que tejer con este nuevo color son puntos altos. Entonces sin problema tejo puntos altos hasta acá. Y fíjense, ya estoy acá. Lo único que hice fue tejer los puntos altos y ya estoy aquí en el grupo de 7 puntos altos. Comienzo a repetir el patrón de los cuadritos. ¿Sí? Y vamos a dar la vuelta por toda la manga, por todo el ancho de la manga y repetimos de este lado lo mismo que hacemos de este lado. ¿Sí? Acá les voy a enseñar en la manga que ya finalicé cómo van a ir quedando las uniones en el centro. Fíjense, con un color voy a tener un grupo bastante grande de puntos altos y luego con el siguiente color sí voy a tener en la parte de acá los cuadritos. Fíjense que aquí se ve completamente lleno de puntos altos y en la vuelta siguiente sí tengo agujeritos. ¿Sí? No se preocupen, simplemente seguimos tejiendo los puntos como se nos van presentando tratando de mantener el patrón. Bien, voy a seguir repitiendo acá exactamente lo mismo una y otra vez hasta que tengamos el largo de manga que deseamos. ¿Sí? Para que tengan una referencia, fíjense, en esta manga yo hice 12 vueltas y esto me va a dar un largo desde acá hasta acá de 32 centímetros. Pero como les dije hace un momento, ustedes la pueden hacer tan larga como lo deseen. Luego de que hayan finalizado la cantidad de vueltas que desean el largo de la manga, cuando vayamos a hacer el puño, hacemos exactamente lo mismo que en la parte de acá para que se nos hagan las disminuciones, ¿sí? Entonces aquí nos saltamos la cadenita y tejemos directamente punto alto sobre el punto alto. Lo mismo hacemos acá, fíjense, para lograr esta pequeña disminución. Bien, entonces voy a seguir repitiendo esta manga que es bastante sencilla y volvemos para hacer el cuello. Y bien chicos, una vez que finalicemos, ambas mangas se ven de esta manera. Fíjense, esta blusita ya está prácticamente lista. Ahora vamos a hacerle el mismo acabado que hicimos en la parte de acá del cuello. Para ello entonces tomamos un lado. Yo voy a comenzar desde acá, desde el hombro. Comenzamos como siempre con el nudo deslizado. Buscamos acá un puntito. Este puede ser un punto cualquiera. Ajustamos. Y acá vamos a tejer puntos altos. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos acá. 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y comienzo a tejer un punto alto. Aquí vamos a tejer sobre el otro lado de la cadenita, ¿sí? Fíjense. Vamos a tejer puntos altos hasta llegar acá a la esquina. Y fíjense, cuando estemos llegando acá, me queda un punto y el que tiene la esquina como tal. ¿Sí? Allí vamos a hacer una disminución. Para hacer esta disminución, enlazamos en el puntito, traemos hebra, pasamos únicamente 2 aros. ¿Sí? No cierro todavía para hacer la disminución, enlazo nuevamente y en el agujerito de la esquina traigo hebra, paso 2 aros, ahora me quedan 3, enlazo, cierro los 3 y de esta manera completo la disminución. ¿Sí? Ahora sigo tejiendo un punto alto sobre cada punto de manera normal. Y fíjense, me va a quedar así. Voy a seguir repitiendo. Cuando llegue a este punto y el de la esquina, completo la disminución y hago lo mismo en los 3 lados que me faltan. ¿Sí? Luego cierro la vuelta y allí comienzo a tejer de manera normal mis puntos en relieve por delante, en relieve por detrás. Aquí se me olvidó comentarles, yo hice para este borde 6 vueltas. ¿Sí? Son 6 vueltas con puntos en relieve y la vuelta con punto bajo.
Aquí en el cuello de repente no vamos a hacer tantas para que no se nos cierre demasiado, ¿sí? Pero todo depende del gusto de ustedes. Yo voy a adelantar unas 3, 4 vueltas, verifico cómo se ve y si siento que le puedo hacer más vueltas, le completo las 6. Sí, de todas maneras, yo voy a seguir repitiendo, adelanto un par de vueltas y les enseño. Y bien chicos, una vez que finalicemos, el cuello se ve de esta manera. Aquí, como les comenté, di 4 vueltas con puntos altos en relieve en lugar de las 6 vueltas que venía manejando. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es una blusa bastante fácil y rápida para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!